queríamos contarles y detallarles en qué va a consistir la ceremonia que se va a hacer hoy día aquí en la entrada de la Corte y que va a consistir en la entrega de cartillas donde se da información jurídica relevante para aquellos que se dirigen a los tribunales de justicia en 4 lenguas originarias, aquellas que tienen una mayor representación del punto de vista poblacional. Este proyecto ha sido compartido tanto por la Comisión de Lenguaje Claro de esta Corte Suprema como también por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables. Y el objetivo que tiene esta primera etapa de acercamiento con las culturas de los pueblos originarios tiene por objeto que haya un mayor y mejor acceso a la justicia. Para que se pueda acceder a la justicia no solamente se necesita tener un sistema que desde el punto de vista del procedimiento lo permita, sino que además se requiere comprender en qué consiste el derecho, las opciones de cada persona para acercarse justamente a los tribunales cuando lo requieran y el poder tener en definitiva un acercamiento del punto de vista intelectual y también del punto de vista de los sentimientos y las emociones respecto de lo que el proceso jurídico significa. Y para eso cada persona tiene que poder recibir esa información y esa formación en la lengua que más fácil le es utilizar. Y hay personas hoy en las distintas etnias originarias con que cuenta nuestro país que les resulta mucho más cercano y comprensible que esa información esté en la lengua que ellos manejan habitualmente. Ese ha sido el propósito, es un propósito fundamentalmente inclusivo y es una primera etapa porque evidentemente queremos desarrollar otras que efectivamente importen el acercamiento con las culturas originarias de nuestro país y a la vez que ellas se puedan acercar también a lo que es la administración de justicia. En otras palabras, en un sistema unitario de justicia, que es lo que siempre hemos propugnado como Poder Judicial, reconocer la diversidad y darle las herramientas a las personas para que puedan acercarse mucho más a este sistema que, por supuesto, tiene una serie de complejidades. Eso es lo que va a suceder hoy a la 1 de la tarde, en que se va a hacer entrega de estas cartillas que están en las distintas lenguas originarias y además se le van a entregar al bus de la justicia, que recorre distintos lugares justamente acercando a las personas que son los ciudadanos que están esperando justamente más acercamiento por parte del sistema judicial. Quedamos a su disposición para cualquier consulta. Ministra, buenas tardes. Sobre este tema, preguntarle primero si que había una deuda pendiente respecto a las lenguas originarias, a mejorar ese acceso, si que reconoce el Poder Judicial que había una deuda pendiente. Y por otro lado, preguntarle dónde va a estar disponible. Usted decía el bus de la justicia, pero lo vamos a ver en tribunales de qué tipo, a lo largo de todo el país, desde cuándo. Bueno, en primer término quisiera decir que del punto de vista de la sociedad chilena, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que haya un mayor acercamiento a las etnias originarias. El gran problema del punto de vista de aquello que a nosotros toca tiene que ver con que muchas veces la cultura, la lengua, las costumbres de ellos han sido invisibilizados, es decir, no ha habido una conciencia real de su existencia, en qué consisten, cuáles son los aportes que ellos también pueden hacer y en consecuencia queriendo que la sociedad chilena sea una, a veces ha parecido que no los comprendía o que no estaban dentro de la sociedad chilena y eso es lo que efectivamente debemos mejorar y desarrollar en un sentido totalmente contrario. Por eso, más que hablar de deudas, lo que creo es que nosotros requerimos un grado de evolución como ha habido en otras sociedades en que todo el factor indígena no es un factor de separación o de desunión, sino que es un factor que enriquece a la sociedad a la cual esos pueblos pertenecen. Estas cartillas, en la segunda pregunta, se van a entregar en el bus de la justicia en distintas comunidades, se va a hacer entrega también a las cortes de apelaciones de ellas para que puedan hacerlas llegar a los tribunales, particularmente en las zonas donde hay un mayor componente indígena y también van a ser subidas a la plataforma computacional del Poder Judicial. La edición inicial son 13.000
pero nosotros esperamos hacer otras ediciones posteriores, ojalá que haya una buena recepción y que las personas de veras sientan que este es un instrumento que sirve justamente para un primer acercamiento en estos temas, que tendrá que haber otros muchos, pero este es uno, es una primera etapa. Ministra, hablaba de una primera etapa. ¿Qué otras etapas hay en este anuncio que acaba de entregar? Si nos la pudiera detallar, por favor. Mire, nosotros como Comisión de Lenguaje Claro vamos desarrollando los proyectos en la medida, por supuesto, que tenemos los respaldos de presupuesto para ello. Y en consecuencia esta es una primera etapa que creo que ha sido un resultado que nos gusta y que apreciamos. Y en siguientes etapas, por ejemplo, quizá nos gustaría realizar seminarios en que se puedan comentar puntos necesarios a tener presente en la perspectiva del derecho en cuanto a la costumbre indígena, elementos que pueden enriquecer el derecho, que no solamente se trata de las leyes indígenas, sino que aquello de la cultura indígena que puede ser interesante de mirar, por ejemplo, respecto de distintas áreas del derecho, el derecho vecinal, el derecho de familia, etcétera. Nos gustaría, por ejemplo, poder promocionar algo de esa especie, hacer una segunda etapa de cartillas, por ejemplo, con una información más detallada sobre ciertos procesos. Pero es algo que tiene la comisión que ir resolviendo de acuerdo al desarrollo de ella misma, y por eso este no es un tema cumplido, sino que es una primera etapa que esperamos también evidenciar sus resultados para poder seguir en otras adelante, como las que yo le menciono, que pienso en esas posibilidades ahora, pero puede haber muchas más. Ministra, ¿cuál cree que es la importancia de que se realicen estas iniciativas jurídicas en la lengua de los pueblos originarios? ¿Y qué fue lo que motivó esta iniciativa? Cuando nosotros hablamos de lenguaje claro, es un mensaje fundamentalmente hacia los jueces, hacia la judicatura y en general al sistema judicial, de que no basta el cumplimiento del derecho, que podríamos decir es la base, ¿no?, sino que además es importante que las personas comprendan el derecho, comprendan las resoluciones judiciales y entiendan qué es lo que pueden esperar del sistema judicial. Y eso es una tarea fundamentalmente nuestra, ¿no? No es obligación del que es usuario del sistema tenerlo que comprender, sino nosotros hacernos comprender por el usuario del sistema. Es nuestra obligación. Y de ese punto de vista, por eso hemos tenido siempre una disposición a establecer lineamientos que los jueces adscriban a ellos en el sentido de resultar cada vez más claros, más comprensibles los fallos. Pero ahí en algún momento de discusión de la comisión dijimos, bien, es importante que los fallos se comprendan, pero todo esto lo estamos elaborando sobre el idioma común y oficial de Chile, que es el castellano. No estamos pensando en las otras posibilidades. Y de ahí surgió entonces la idea de decir, bueno, lenguaje claro, pero también lenguajes que acerquen a las personas justamente a la actividad judicial. Hola, ¿cómo está? A comienzos de febrero hubo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la gente chilena hizo algunas declaraciones y dijo que hay una responsabilidad internacional del Estado por la aplicación de la media prescripción a causas de violaciones de los derechos humanos. Ese debe ser un tema que analizaron en el Pleno, que se vaya a analizar respecto al cual se va a tomar algún tipo de medida. Bueno, lo más importante decirles es que en las visiones que hay sobre el tema del derecho hay visiones distintas, ¿no? E incluso hay votaciones que son diferentes entre sí respecto a este tema de la aplicación de la media prescripción. Pero que lo que nosotros siempre hemos establecido es que los fallos judiciales que ya son firmes, ¿no es cierto?, no son objeto de revisión de este punto de vista, porque tienen que ver con una interpretación del derecho. Y en consecuencia esa interpretación del derecho puede variar en el tiempo, pero no es un tema que pueda estarse revisando retroactivamente desde el punto de vista de cómo el derecho se miró o cómo se esperaba que el derecho tenía que ser. Eso es más o menos lo que nosotros hemos comentado sobre el particular, y no hemos hecho más comentarios porque desde ese punto de vista nosotros creemos que esa es una gran base desde el punto de vista de la independencia del Poder Judicial, que se respeten las interpretaciones que ha habido sin perjuicio de que esto siempre es evolutivo y en consecuencia pueden venir otras formas de ver el derecho distintas. Esta
No se ha tocado el tema en el Pleno y nosotros creemos que, dado que este fue un tema directamente tomado y respondido por el señor Presidente de la República, que es quien conduce las relaciones internacionales, con eso es más que suficiente. Hola, ministra, buenas tardes. ¿Cómo está? En otros temas, uno contingente, por cierto, tiene que ver con los incendios forestales. Por una parte también se ha estado hablando en los últimos días de la intencionalidad de los incendios en algunos de estos siniestros. La ministra del Interior, Carolina Toá, decía en la última jornada que prácticamente el 25% de los incendios que se están investigando aseguran que son con intencionalidad. Primero que todo, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes como Poder Judicial en torno a ese tema y si han llegado, por ejemplo, investigaciones bajo la Ley de Seguridad del Estado? Eso como un tema en particular. Y lo otro que le quería consultar es respecto a las declaraciones que usted emitió que se dieron a conocer durante esta jornada en torno al proceso constituyente, donde dice que hay una serie de inquietudes genuinas sobre el Poder Judicial en torno al proceso constituyente. ¿Cuáles inquietudes en particular y qué se debería mejorar en ese tema? Mire, respecto de la primera pregunta, como ustedes lo saben, la investigación de todos estos casos es una atribución que le pertenece al Ministerio Público. En consecuencia, los antecedentes que el Ministerio Público reúna, cómo los va a tipificar desde el punto de vista si corresponden a delitos comunes, llamémoslo así, o a otro tipo de delitos como podría ser el de seguridad del Estado, es un tema que le compete al Ministerio Público. Y en consecuencia los tribunales van a recibir los resultados de esa investigación a efectos de iniciar los procesos que correspondan, por lo cual no le puedo adelantar ahora cuál va a ser el resultado de eso ni cómo va a quedar, podríamos decir, el dibujo, ¿no es cierto?, de qué figuras van a estar comprendidas en unos casos o en otros. Es un tema que hoy lo puede responder mejor el Ministerio Público porque no ha empezado la etapa netamente judicial en esas investigaciones, que por supuesto esperamos que sean fructíferas, ¿no es cierto?, sobre todo desde el punto de vista de que se demuestre por los medios de prueba legal si ha habido incendios intencionales, sin duda. El otro tema era, perdón. Sobre el proceso constituyente. Sobre el proceso constituyente, nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que siempre un proceso constitucional es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para rescatar aquello que es significativo, que es culturalmente relevante y que constituye de alguna manera un trasfondo que los chilenos aprobamos y que hemos mantenido a través de la historia de 200 años del punto de vista, por ejemplo, de la Corte Suprema. En consecuencia, hay elementos que se mantienen en el tiempo, del cual destacaría, por ejemplo, la independencia de los tribunales, que es un principio fundante de la actividad nuestra. Pero a la vez, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, hay inquietudes y hay temas que se van presentando y que son temas absolutamente genuinos de la sociedad en su conjunto, del Poder Judicial mismo y también de sus asociaciones. Por ejemplo, el caso de separar el gobierno judicial de la función jurisdiccional. En numerosos documentos y en numerosas declaraciones, la Corte Suprema ha dicho que esa idea le parece adecuada y que se puede perfectamente desarrollar en un proceso constitucional. Por lo cual, como decía al principio, creo que hay una excelente oportunidad para mantener y rescatar aquello que ya conforma prácticamente lo que es el tejido valórico de la sociedad chilena y a la vez también hacer importantes renovaciones, enmiendas, evoluciones, que es lo que a nosotros nos gustaría también colaborar como Corte Suprema y particularmente como Comisión Constitucional que se ha formado para estos efectos. Ministra, ¿cómo está? Bien. En minutos comenzará la audiencia de formalización de los 4 oficiales por el caso Hércules. Sí. Preguntarle cuál es la importancia en términos generales de que comience la audiencia por este tema, que en el fondo sería el primer hito por este caso. Bueno, siempre ustedes saben que lo que se ha estado discutiendo, ¿no es cierto?, es los tiempos que los temas judiciales se toman. Se hablaba antes del tema del Grupo de Puebla, ¿no es cierto?, y de alguna manera se alude a los tiempos, por lo cual, en primer lugar, decirle que el hecho de que dentro de tiempos razonables se inicien los procedimientos es bueno para todas las partes y en consecuencia cuanto antes se establezca, ¿no es cierto?, judicialmente qué es lo que ha sucedido y si existen o no responsabilidades, es para el Estado de Derecho siempre bueno. Las demoras siempre generan, ¿no es cierto?, un desgaste, una falta de confianza y además también desgaste en personas que están
imputadas y que eventualmente pueden no ser responsables. Ya sabemos que esto tiene dos caras y no solamente una. Así que ese punto de vista, que este procedimiento vaya avanzando, es importante. Los resultados no los podemos decir porque obviamente van a ser determinados en un juicio. Ministra, buenas tardes. Volviendo al tema de los incendios forestales, ¿tiene algún balance del funcionamiento de juzgados, de diferentes instancias judiciales en la zona donde está haciendo hemos hecho reportes sobre eso. Afortunadamente, en su gran medida, la actividad judicial pudo seguir funcionando. En algunos casos, por temas de seguridad, se hizo una actividad judicial remota. Recuerden que nosotros tenemos también la posibilidad de funcionar telemáticamente en tiempo ordinario, o sea, no solamente de pandemia, cuando esto se requiere. Y esto facilitó bastante que en juzgados que tenían algún tipo de inseguridad se pudiera funcionar telemáticamente en esos días. Ha habido algunos funcionarios afectados, se les ha dado el respaldo necesario desde el punto de vista de temas de bienestar, temas de respaldo psicológico, y afortunadamente el funcionamiento judicial ha sido normal con esas prevenciones que yo le menciono, pero que no se ha interrumpido la función. Entonces no hay ningún problema en torno a la repetición de procesos, juicios. No, afortunadamente no. Se ha podido funcionar a dos bandas, tanto presencial como telemáticamente, y eso ayudó mucho. Hola, ministra, ¿cómo está? Hola, bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, se ha desarrollado durante el mes de febrero este tercer panel del caso Neruda. Sí. Con retraso, con problemas por los propios incendios, como le consultaban los colegas, pero la familia del poeta insiste que fue envenenado. Y esa es la información que salió al exterior. Son 50 años desde el golpe, el Poder Judicial aún hay un rango entre 1.400 y 1.600 causas pendientes. ¿El Pleno va a discutir alguna declaración tal cual como se hizo hace algunos años, reconociendo la omisión que ocurrió durante la dictadura cívico-militar? Mire, no es un tema que se ha llevado al Pleno. El tema del caso Neruda, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ha habido paneles que tienen que ver con el análisis científico del caso, no solamente unas impresiones o hechos, sino que efectivamente determinar si aquí hubo o no hubo una bacteria, si tuvo un origen externo, interno, etcétera, y en eso la ministra Paola Plaza ha tenido especial prudencia en no adelantar resultados, porque esa es una parte de la investigación que ella está llevando, y en consecuencia esperamos que esa investigación culmine con todos los antecedentes sobre la mesa para determinar qué es lo que sucedió en ese caso puntual. Respecto del tema de los 50 años, no ha habido ningún pronunciamiento del Pleno y nosotros esperamos conversar del tema, pero más que para pensar en 50 años atrás, pensar en lo que ha sido 50 años hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hoy puede aportar el Poder Judicial en materia de derechos humanos? ¿Y algunas medidas para agilizar la tramitación de causa? ¿Sigue pendiente el caso Frey en la propia Corte Suprema? Bueno, ¿Las causas pendientes también en apelación? Exactamente, lo que pasa es que los casos a que usted se refiere son todos casos que tienen una complejidad muy grande, ¿no? Porque no son casos abiertos de atentados contra la vida, sino que son casos, entre comillas, subrepticios. Y esos casos tienen que tener un estudio muy pormenorizado justamente para determinar finalmente la verdad. La verdad judicial se determina de acuerdo a la prueba. Y esa prueba es, desgraciadamente, a veces lenta de analizar. Pero esperamos que eso obviamente vaya avanzando. Y por supuesto que el Poder Judicial está comprometido siempre en el avance de estas causas, pero recuerde que son causas que tienen una serie de trabas que a veces las han lentificado y en consecuencia hay que ir superando esas trabas, lo cual no es sencillo, pero sí por supuesto que existe esa voluntad. Se está desarrollando todo un trabajo en materia de derechos humanos por parte del ministro Carroza, que además es la persona que tiene una vasta, gigantesca experiencia en esta materia y en consecuencia pensamos que vamos a salir airosos de por lo menos ir avanzando.